Bienvenidos al programa número 95 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación, disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Un abrazo, un saludo y saludo al público también. Y bueno, estamos en una semana clave, en el sentido que estamos entre el 25 de mayo y el 31 de mayo del año 1964, se reunieron profesionales, especialistas en el segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos en la ciudad de Venecia, y dio como resultado una carta conocida como Carta de Venecia, que de alguna forma resume 100 años de reflexión sobre la conservación, y es un documento fundacional y que hoy debatiremos con Nani Arias y Jorge Bozano, dos queridos especialistas. Claro. Que han trabajado y siguen trabajando en esta disciplina. Perfecto, porque además son temas que implican grandes desafíos en el abordaje, son temas muy complejos y que cuando hablamos sobre todo de restauración tenemos que tener en cuenta que existen múltiples posturas posibles que han ido evolucionando, cambiando a lo largo del tiempo. Yo lo asocio fundamentalmente a lo que he vivido en el marco de los museos, cuando se tiene que hacer, por ejemplo, la restauración de un cuadro. ¿Qué hago? Trato de que ese cuadro, si tengo que recuperar toda una parte, un faltante, es decir, para dar los casos más graves, trato de dejarlo tal cual como era al principio y que no se note la intervención, o por el contrario, sí que se note y que sea algo diferenciado respecto de lo que es el original, y cómo se fue incorporando ese concepto de que aquello que se haga, teniendo en cuenta los paradigmas vigentes, pueda ser cambiado en un futuro si surgen otras teorías y otras técnicas, es decir, que sea reversible. Pero digo, son temas que generan siempre polémicas, y que el tema de la autenticidad y mostrar al público el proceso que se haya hecho realmente todavía hoy nos mueve a tener distintas líneas de pensamiento. Sí, por supuesto que a 60 años de la Carta de Venecia uno tiene que actualizar los conceptos y bueno, siempre con miras al futuro. Seguro. Estás escuchando Área Protegida por El Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema Oración del Remanso, de Jorge van der Mole, interpretado por la Trova Rosarina. De la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su
misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso de chambre manso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Nani Arias, arquitecta graduada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en conservación del patrimonio arquitectónico y urbano. Realizó el curso superior de posgrado en especialización de restauración de monumentos de la Escuela Donna Regina de la Universidad de Nápoles en Italia. Fue directora nacional de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación en 2 oportunidades, subsecretaria de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, directora general del Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, y es miembro del Comité Argentino del Patrimonio Mundial, CONAPLU. En el área no gubernamental fue presidenta de ICOMOS Argentina, presidenta del SICOP Argentina, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Central de Arquitectos, presidenta de la Subcomisión de Patrimonio de la Sociedad Central de Arquitectos y consejera del CEPAU. Actualmente es presidenta de la Federación Internacional del SICOP. En cuanto a su actividad docente, es profesora de posgrado de las siguientes universidades:
Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Católica de Salta, Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica de La Plata. Es profesora invitada de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia, Universidad de La Laguna, Tenerife, y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Universidad degli Studi de Florencia, Universidad Pontificia de Chile, entre otras. Es autora de varias publicaciones sobre patrimonio cultural y gestión del patrimonio. Ocupa el sitial número 10 Francisco García Vázquez. Y a su vez presentamos a Jorge Néstor Bozano, que es licenciado eugenista humanólogo por la UMSA y arquitecto por la Universidad de Buenos Aires. Hizo estudios de posgrado en la Scuola Donna Regina de la Universidad degli Studi de Nápoles, especialista en conservación de patrimonio. Se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Católica de La Plata. Se desempeñó como profesor de grado en la UBA y en la Universidad de Belgrano. Dicta cursos de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Católica de Salta, y lo ha hecho en otras universidades del país y del extranjero. Evaluador y jurado en concursos docentes, editorial y de obra de valor patrimonial. Publicó libros, capítulos, artículos en revistas nacionales y extranjeras. Participó en obras de restauración en edificios públicos y privados de la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Fue vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, es miembro de ICOMOS Argentina y del SICOP Argentina, en donde se desempeña como director académico. Es presidente de la Comisión de Patrimonio en la Sociedad Central de Arquitectura. Recientemente, en una misa de celebración por los 60 años de la Universidad Católica de La Plata en San Ponciano, fue designado profesor emérito junto a Jorge Mele y Raúl Meda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nani? ¿Cómo estás, Jorge? Realmente un lujo para nosotros en Área Protegida contar con ustedes, sobre todo en este momento que estamos reflexionando sobre la Carta de Venecia, poder compartir todos los aportes y todo lo que ustedes han reflexionado y estudiado al respecto. Así que un gusto muy grande. Igualmente, Rodolfo, muchas gracias. Sí, también, Jorge, quería también felicitarte por el reconocimiento como profesor emérito. La verdad que lo quería hacer público también, si bien ya se conoce en el ambiente, pero bueno, te reitero mis felicitaciones y toda mi admiración, Jorge. En el marco de esta celebración que decía Rodolfo, que se cumplen 60 años de la Carta de Venecia, un documento, digamos, casi fundacional para ICOMOS, bueno, de alguna forma la Carta resume 100 años o más de reflexión sobre el tema de la conservación. Entonces, sería interesante, Jorge, si te parece hacer una breve síntesis de cómo se llega a la Carta de Venecia en el año 64. Sí, se dan una serie de circunstancias. Yo creo que es inevitable hablar de una carta anterior, que es la Carta de Atenas, ¿no es cierto? Uh-huh. Que surge allá por 1931 en una conferencia internacional de arquitectos y técnicos de monumentos históricos, y que va a establecer una serie de principios basadas en las cartas del restauro italiano, claro. Con una presencia muy fuerte de Gustavo Giovannoni, discípulo de Camillo Boito. Ahí ya se habla de la necesidad de establecer organizaciones internacionales, de proyectos de restauración sometidos a la crítica, que esto es fundamental y ese sentido después que va a tener la Carta de Venecia. Habla de los sitios históricos, de la necesidad de una legislación nacional en todos los países. O sea, se adelanta en muchos aspectos a la Carta de Venecia, pero no va a tener la suerte de la Carta de Venecia porque va a tardar 10 años en ser publicada la Carta de Atenas. Claro. Recién en los años 40 se va a conocer. Y no va a tener esa difusión excepto por la parte de los especialistas.
Pero paralelamente a esto, también debemos entender que en este periodo entre la Carta de Atenas y la Carta de Venecia surgen algunas organizaciones, como el ICROM, Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Siempre lo tengo que leer porque nunca me acuerdo completo el tema. Que surge por allá por 1956 y que también intenta o busca establecer una serie de reunión con expertos, una red mundial de expertos e instituciones relacionadas con el patrimonio, muy ligada a la UNESCO, y se establece en Roma ya en el 59, o sea, cerquita de la Carta de Venecia. Claro. Recordemos que al ICON le vamos a deber precisamente esas primeras acciones como la salvaguardia de los monumentos de Nubia, en el Valle del Nilo, ¿no es cierto?, en Asuán, etcétera, en los murales de Moldavia, en fin, otras acciones. Otro elemento precisamente importante es que esta organización, el ICROM, va a organizar sus primeros cursos de difusión relacionados a la restauración a principios de los 60. En este contexto también hay, paralelamente al ICROM, una organización específicamente italiana, que se crea en 1939, que es el Regio Instituto del Restauro, que luego se va a llamar Instituto Central del Restauro, luego Instituto Superior para la Conservación y la Restauración, o el Restauro. Y que ya en el 41 comenzó a desarrollar una actividad muy importante, especialmente a partir del pensamiento de Cesare Brandi. Claro. Y por supuesto de otros muchos expertos, ¿no es cierto? Simplemente nombramos uno como ejemplo. Y es interesante porque en 1963, un año antes de la Carta de Venecia, Brandi va a publicar su teoría de la restauración, que es un libro, yo diría, miliar, fundamental para la historia de la conservación del siglo XX, ¿no es cierto? Quizás el más determinante por la difusión y por lo que va a influir desde la Carta de Venecia en adelante. No hay que olvidarse de otra institución, del ICOM, Consejo Internacional de Museos, que también surge allá por el 46-47, y que va a tener un rol muy importante en la creación precisamente de la formación de la Carta de Venecia y también del ICOMOS, relacionado precisamente con la Carta de Venecia. Así que, digamos, hay toda esta serie de instituciones y de pensamiento que va surgiendo en todo este periodo, un periodo, por otra parte, muy complejo, porque hay que entender que estamos frente, si uno analiza la época, ¿no es cierto?, donde surge la Carta de Venecia, es un momento histórico, son los años 60, fines de los 50, los 60, y es un periodo en donde hay un optimismo muy grande por el futuro, donde hay una ruptura con el pasado, mirando hacia adelante, hacia la ciudad que viene, más que a la ciudad que está o la del pasado. Así que este es un contexto, ¿no es cierto?, donde también influye la presencia y la aparición de la Carta de Venecia. Claro. Vos fijate que por otro lado, y le comentamos a nuestros oyentes, este tipo de acciones que se toman por el patrimonio están bastante ligadas a las situaciones conflictivas. Ya a fines del siglo XIX, con aquella iniciativa del zar Alejandro II,
por temas de la guerra, es decir, situaciones totalmente disímiles, pero ya en 2 artículos comienza a hacerse referencia al tema del patrimonio en caso de conflictos armados. Esto estamos hablando de 1874, esas situaciones iniciales del Tercer Congreso Internacional de Arquitectos que se hizo en el 89, y las guerras, ¿no? Es decir, 2 guerras mundiales nada menos que ponen en peligro en forma tajante el patrimonio, y que había necesidad inminente de hacer algo, ¿no? Estas 3 instituciones que vos nombrás, el ICROM, el ICOM e ICOMOS, en alguna manera intentan dar una respuesta, ¿no? Es decir, qué notable que así como en su momento la Revolución Francesa, que implicó un quiebre con lo que se llamó el antiguo régimen, da como resultado la formación como de las primeras comisiones, llamémosle, de monumentos que se hace en Francia, cuidando el patrimonio que se venía teniendo desde siglos, ¿no? Es decir, esta instancia de conflictos, grandes guerras y el nacimiento, digamos, de una toma de conciencia para cuidar el patrimonio. Exacto. Sí, incluso también es interesante comentar para conocimiento del público que tanto la Carta de Venecia como los encuentros anteriores y los que después se van a generar a lo largo de estas últimas décadas, conforman de alguna manera el corpus teórico de esta disciplina, no porque sean doctrinarios ni dogmáticos, sino simplemente que los que trabajamos en patrimonio, ya sea en la teoría, en la praxis o en algún otro, o en la docencia, estos documentos, que es el corolario de una reunión de expertos, sirven para tener como un eje de trabajo que después cada uno lo enfocará a su criterio o lo adaptará a su realidad y a su contexto, y que son documentos fundamentales. Recién hablábamos fuera de micrófono, Nani, que, y es muy cierto, porque es tal cual como lo decís vos, porque cada 10 años nos convoca una reflexión sobre este documento que, bueno, obviamente se realiza en la década del 60, un contexto histórico complejo, casi podríamos decir que es un momento histórico casi de posguerra, digamos, con muchas intervenciones tal vez preocupantes, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pero ¿por qué interpretás que cada 10 años uno para un poco la pelota y se pone a pensar en este documento? Sí, efectivamente. A ver, voy a tratar de llegar a una conclusión, si esto es posible, pero me tengo que remitir a un momento especial que fue cuando la Carta de Venecia cumplió 25 años. Uh-huh. Y lo quiero recordar hoy porque hay mucha gente muy querida que ya no nos acompaña. Yo recuerdo que esto fue en 1990, yo tenía el placer de presidir el ICOMOS Argentina e invité a esa reunión que llovía y había más agua que en Venecia, porque fue un torrencial, realmente, justamente a Carlos Pernó, a Federico Ortiz, a Nelly de Carolis, uh-huh, entonces presidenta del ICOM, o sea, fíjense cómo todo se va uniendo. Claro. Y bueno, y éramos 4 en esa mesa que intentó celebrar los 25 años de esta carta. Y efectivamente muchas de las cosas que acá ya se dijeron surgieron también allí, en ese panel. Yo recuerdo que Federico Ortiz nos llevaba a recordar el momento en que la Carta de Venecia surge, ¿no? Uh-huh. Es escrita en un momento muy especial, ya lo dijeron ustedes, un momento donde se salía de 2 guerras mundiales, que aparentemente había que hablar de crisis, y sin embargo la Carta de Venecia hablaba de un mundo optimista. Hablaba de un futuro mucho más optimista que lo que en ese momento se veía. Y yo creo que este sentido de futuro llevó a que todavía el movimiento moderno, el coletazo del movimiento moderno, todavía estaba vigente. Fíjense que aparece ese afán de modernizar, pero también de demoler. Claro. O sea, había que demoler para modernizar, cosa claro, que realmente aún hoy todavía seguimos luchando con eso, ¿no?
pero yo recuerdo la estación de Pensilvania, por ejemplo, de Nueva York, que fue reemplazada por el sitio que seguramente conocemos, donde está el Madison Square Garden. Claro. O, por ejemplo, el de Sal en París, ¿no es cierto? Ese viejo, antiguo mercado maravilloso, producto de la Revolución Industrial, que, bueno, fue reemplazado por una obra que a todas luces no era lo mejor para ese sitio, o por lo menos no era lo mejor para tirar algo que sí tenía valor. Claro. O el edificio de Panam, que le surge en esa silueta maravillosa un nuevo edificio por delante. En fin, o sea, creo que estas cosas son para pensar en ese momento qué es lo que estaba pasando. Pero cuando cumplió 30 años nos volvimos a reunir con este afán celebratorio a la Carta de Venecia. Y ya estamos en el 95, y yo recuerdo mucho, porque en aquel momento Di Stefano presidía el ICOMOS Internacional, e invitó a una reunión en Nápoles, y invitó a pensar qué pasaba con este documento, con esta Carta de Venecia que estaba cumpliendo 30 años. Y yo me acuerdo que en ese momento Di Stefano hizo mucha referencia a dos de los mentores de la Carta, que fueron Roberto Pane y Piero Gasola. Creo que fueron dos personas fundamentales para la génesis de la Carta. Y él hizo referencia en esa reunión a un escrito que había hecho Raymond Lemer, un hombre del ICOMOS, ¿no es cierto?, Francia, que había escrito una cosa muy cortita, pero que Di Stefano le daba una gran importancia. Era un documento que se llamó Mirando hacia atrás con un ojo en el porvenir. Exacto. Es decir, fíjense cómo siempre está presente el pasado, pero el futuro, ¿no? Cerrar una puerta, pero abrir otra. Después, si llegamos a los 40 años, en el 2005, otro personaje fundamental, Sebald Herder, que era el director del ICROM. Creo que fue el cuarto director del ICROM. Fíjense cómo vamos sumando lo que comentaba Jorge. ¿Qué dijo Herder en esa reunión a los 40 años? Ya necesitamos agregar y hablar de otras cosas, además de la Carta de Venecia. Necesitamos hablar de autenticidad, necesitamos hablar de integridad, necesitamos hablar de la reconstrucción que está haciendo en toda Europa furor. O sea, lo que Herder decía es, ya estamos cortos si nos ceñimos solamente a lo que dice la Carta de Venecia, porque han surgido tantos otros documentos que fueron agregando nuevos temas a la conservación del patrimonio. Y también quiero recordar a Michael Petzet, que también presidió el ICOMOS Internacional, un alemán, con una visión que aparentemente era muy cerrada, pero que sin embargo hizo una publicación que a mí me parece muy interesante, que es Principios de la Conservación. Y Petzet lo que hace, con un enfoque muy plural, es tomar varias cartas internacionales posteriores a Venecia, anteriores y posteriores, porque también habla de Atenas. Pero creo que empezar a hablar del cambio, empezar a hablar del monitoreo, empezar a hablar de sustentabilidad, es decir, ese enfoque plural puso sobre la marcha que no en vano se habían cumplido 40 años de Venecia y que Venecia se estaba transformando en algo dogmático e intocable, pero que admitía muchas interpretaciones. Y creo que ahí está la riqueza, de poder trabajar un documento reinterpretándolo una y otra vez, ¿no? Claro. Y así llegamos a los 50, ya estamos llegando a hoy, donde los mexicanos hacen un coloquio espectacular, poniendo a todos los capitostes que estaban reflexionando sobre la carta, y además saca una publicación que seguramente todos los oyentes conocen, Los nuevos paradigmas de la conservación del patrimonio cultural, y que la edita el INAH, el Instituto Nacional del Patrimonio Artístico e Histórico. Y de ahí saco algo que me pareció muy importante. Ahí ya todos los que escribieron aceptan que es un documento
netamente europeo, no universal, cosa que ya se venía, por supuesto, diciendo, pero que sirvió para que después, pocos años después, surgiera un documento latinoamericano, como las normas de Quito, y se le fueran incorporando después todos los temas que hoy estamos en este mundo de la conservación celebrando. Hoy, a 60 años, estamos hoy acá reunidos hablando de la Carta. Yo creo que Venecia fue un documento de su tiempo, que sirvió para mostrar ese contexto, que nos dio muchas posibilidades, que abrió caminos del pensamiento y del conocimiento, pero que, como todas las cosas, siempre admite que se le vayan agregando otras cosas. Y si me permiten, el por qué estamos hablando, y que seguramente en 10 años, si estamos vivos, vamos a volver a reunirnos, es por la vigencia que tuvo y la mirada amplia que tuvo de abrir caminos. O sea, lejos de cerrarlos y que querer ser dogmático, nosotros la transformamos en dogmática cada vez que la mencionamos en nuestras charlas, en nuestras conferencias y en nuestras publicaciones. Por ahora esa reflexión, ¿no? Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema Es todo lo que tengo, de Lisandro Aristimuño.
Ya estamos en el tercer bloque de Área Protegida. Nos acompañan en este momento Nani Arias y también Jorge Bozano. Estamos haciendo esta reflexión sobre la Carta de Venecia con todo lo que esto implica y que realmente es más que importante por ese núcleo duro que fue conformando en tema de restauración y estas instancias de modificaciones periféricas que evidencian cambios de paradigma lógicos. Es decir, realmente ha sido vertiginoso en el mundo del ICOMOS, pero también del ICOM con la nueva museología y demás, todos los cambios que se produjeron en estas décadas. Entonces realmente es algo dinámico, vivo y de mucho interés para seguir trabajando. Incluso, si me permitís, Rodolfo, tal cual, seguidamente después del 64 empiezan a aparecer, como decías, Nani, otros documentos importantes como las normas de Quito en el 70 y la norma de Quito en el 67, no sé, voy a saltear algunas, la Declaración de Ámsterdam del 75, que van tomando distintas temáticas, y yo me quisiera detener como digamos, para reflexionar en algunas cartas que fueron fundamentales y actualizaron un poco ese concepto, ¿no? Porque tal como decís, la carta de Venecia piensa en el futuro también, y creo que ese futuro de alguna forma abrió las puertas para, por ejemplo, la Carta de Burra, o los documentos de Nara, o la Carta de Cracovia, ¿no? Le decimos al público que estos documentos que tienen nombres de ciudades se refiere a las reuniones de expertos que hacen en algún lugar del mundo y quedan con esa denominación, ¿no? Y que tiene esa riqueza porque obviamente se tratan temas específicos y sobre eso es lo que vamos a conversar. Entonces, yo los he escuchado infinidad de veces a ustedes y siempre es un aprendizaje para mí, y quisiera, si podemos reflexionar sobre esos hitos que también creo que como tantos otros, pero que de alguna forma tienen un valor importante que no desmerece la Carta de Venecia, sino al contrario, la ensalza, le da como mayor jerarquía. ¿Qué podemos decir de estos documentos o algunos otros que a ustedes se les pueda ocurrir? Antes de pasar a los otros documentos, me gustaría sintetizar algo sobre la Carta de Venecia. Primero, que es una hija de su tiempo. O sea, cuando hablábamos de un momento histórico, la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de ciudades que viene inmediatamente posterior y que se preocupa más por el hacer que por el pensar, porque hay que resolver el problema en ruinas, ¿no es cierto? La ciudad en ruinas. Entonces, cuando eso ya está de alguna manera encaminado, ahí surge la reflexión. También en un momento en donde, como decíamos, había que construir un mundo nuevo, y en donde los jóvenes gritaban prohibido prohibir, en donde estábamos dentro de un contexto de la Guerra Fría, en donde la energía parecía no tener fin, ¿no es cierto? Podíamos utilizar todo lo que quisiéramos, en donde los arquitectos hablaban de clúster, de metabolismo, de viviendas cápsula, de ciudades espaciales. O sea, este es el contexto histórico. ¿Y quiénes se reúnen para hablar de la Carta? Como bien lo dijo Nani, en ese, digamos, liderando ese encuentro, estaban 3 representantes por Italia, 3 representantes por Francia. Y después, que no es casual que sean los países que venían ya reflexionando mucho sobre el tema del patrimonio. Sí. Después, por supuesto, había un representante de España, de Portugal, de Grecia, de la antigua Checoslovaquia, Polonia, etc. Pero quiero señalar también que había uno de Túnez, o sea, de África del Norte, y 2 de América, Carlos Flores Marine por México
y Víctor Pimentel por Perú. No es casual, dos países en donde la tradición, la cultura, especialmente precolombina, ¿no es cierto?, era tan entusiasmante, era tan atractiva, especialmente a los ojos europeos. Yo creo que esta carta tiene que ver más con el mundo occidental que con el mundo europeo, por esta conformación, por esta idea. Y deja, obviamente, no hay representantes de Asia, ni la cercana ni la lejana, ¿no es cierto? O sea, y obviamente no de Oceanía. O sea, y también es llamativo algunas ausencias. Por ejemplo, la ausencia de Alemania, la ausencia del Reino Unido, la ausencia de Estados Unidos. O sea, cómo también esta carta se conforma por países que miran y que están muy asentados en el pasado, y por otros que habían tenido un rol fundamental en la construcción de la teoría de la historia de la conservación, como eran Alemania y Gran Bretaña, ¿no es cierto? Basta nombrar Ruskin, Morris, en fin. Así que, digamos, por eso me parece interesante decir cómo cada uno de estas cartas, de estos documentos que van saliendo a partir de la Carta de Venecia, son y representan un momento histórico determinado. Claro. O sea, Venecia expresa las preocupaciones de ese momento específicamente. Y esto es lo que hay que recuperar. Cuando en muchos momentos se habló de reescribir la Carta de Venecia, entiendo que, a mi entender, era un absurdo. Porque en realidad no se trata de reescribir, sino de agregar. Y de hecho, los grandes monumentos que nombrabas vos, Rubén, tienen que ver precisamente con mirar nuevos problemas, como la Carta de Nara sobre la autenticidad, agregando especialmente un tema central que tiene que ver con el Oriente, ¿no es cierto? Porque quien pone en crisis el problema de la autenticidad no es Occidente, en donde la autenticidad tiene que ver con la materia, fundamentalmente desde nuestra tradición, ¿no es cierto?, greco-romana, sino que tiene más que ver para el oriental con la forma, que tiene que ver más con otros aspectos del patrimonio, del edificio, ¿no es cierto?, por así decir. Así que, digamos, agrega también después el tema de una visión del patrimonio intangible, que evidentemente la Carta de Venecia, digamos, apenas se había tocado. O sea, se abren un montón de preocupaciones. El turismo en Quito, por ejemplo, ¿no es cierto?, llevado a una problemática, además, económica latinoamericana. O sea, cada una de estas expresiones expresan un tiempo determinado. Y creo que esto es lo valioso, porque ninguna de ellas es absoluta. Y creo que otra de las cosas que hay que destacar de la Carta de Venecia es precisamente el que es corta. O sea, no es una carta que pretenda hablar de todo el patrimonio. Y creo que esto es lo que la hace también una carta de proyección, que permanentemente nombramos. Porque en vez de ser como el documento de la madera o del hierro, etcétera, que hablan específicamente y en profundidad de una problemática, acá se habla en términos generales de lo que preocupaba en ese momento, que siguen siendo preocupaciones de hoy, ¿no es cierto? El entorno de los monumentos, la incorporación de materiales nuevos en los edificios históricos, etcétera. Así que, digamos, no se pierde esa realidad del pasado, sino que le va sumando reflexión, que es lo que importa y que es lo que
rescatamos, ¿no es cierto?, en todos estos documentos. Para reforzar lo que dice Jorge, que tiene que ver con el pensamiento científico de alguna forma, porque justamente, o sea, hay alguien que produce un documento, un texto, y eso abre otras posibilidades y se enriquece permanentemente. Retomando esto que decía Jorge, yo creo que la carta terminó siendo, o empezó queriendo ser, un postulado de principios de una generación, sobre todo de estos italianos que mencionamos, y Raymond Lemer fundamentalmente fue un hombre que influyó muchísimo, Roberto Di Stefano, que incluso tuvo la visión, porque esto hay que reconocerlo, de pensar en la creación de un organismo internacional con ideas y principios que tengan que ver con la conservación de monumentos y sitios. Fíjense que yo creo que es imposible disociar la Carta de Venecia del ICOMOS, de la creación del ICOMOS internacional, que ya estaba en el germen en el 65, por más de que todos sabemos que se crea estatutariamente en el 73. Pero ya en el 65 estas ideas estaban en Di Stefano, estaban en Lemer, estaban en Gasola, estaban en Roberto Pane, y ya en Cracovia estuvo esta reunión en el 65 y ya estaba la idea de crear este organismo que empezó siendo con poca representatividad también de Asia y de Latinoamérica, porque como bien Jorge decía, hubo dos firmantes, Carlos Flores y Pimentel, pero la realidad es que no eran la mayoría. Y yo he hablado muchas veces con Carlos Flores, falleció hace pocos años, y él me decía, para mí, imagínate, era un joven, en ese momento escuchar a esta gente era un regodeo intelectual. Claro. Casi lo tomó, no digo como un juego, pero así como un desafío de buen joven que recién empezaba y terminó siendo un restaurador fantástico de muchísimas obras de México y de otros países de Latinoamérica. Ahora, esta reflexión nos lleva a que abrió caminos, por eso creo que tuvo la capacidad, los que firmaron o hicieron este texto, de abrir caminos, por eso digo, y no cerrarlo, porque hoy tenemos una carta de Burra, tenemos una carta de Nara, tenemos la declaración de Ámsterdam, como bien mencionaba Rubén, gracias a esa visión paraguas que tuvo la Carta de Venecia. En ningún momento cierra, sino que abre, y esto creo que es lo bueno, el abrir a la discusión, abrir al conocimiento, abrir a las ideas distintas, porque no todo el mundo en nuestra especialidad tiene los mismos principios y parámetros. Coincidimos en muchos, pero hay otros que tienen que ver con esa libertad de cómo cada uno considera que el patrimonio debe ser intervenido. Entonces, en ese sentido, no le quitaría el sallo de que fue sin prisa pero sin pausa, pensando en la futura creación del ICOMOS y de la comisión del Comité de Patrimonio Mundial. Otra cosa fantástica. No nos olvidemos que 20 años después, o menos de 20 años después, ya estaba la Convención para el Patrimonio Natural y Cultural. O sea, todo tiene que ver con todo. No son cosas aisladas. Son cosas que hacen consecuencia de. Entonces, en este mundo del siglo XX, en la segunda parte, le tenemos que estar agradecidos a esta carta, porque es más lo que provocó que lo que es el documento en sí. Y vos fijate, Nani, que si pensamos en el siglo XIX, el tema era muy acotado a zonas y a principios casi incompatibles. Pensemos en Viollet-le-Duc, pensemos, ¿no es cierto?, en Ruskin, es decir, con dos posturas, es decir, casi imposible de conciliar, y cómo, entre otras características de fines del XIX y principios del XX, que se va haciendo más científico, que se van logrando, es decir, acuerdos y situaciones cada vez más ampliadas, también juega la globalización, ¿no? Estos recortes, ¿no es cierto?, que inicialmente Jorge marcaba tan claramente, fueron expandiendo, y hoy estamos pensando en procesos que son mundiales.
casi por primera vez, por así decirlo, donde decimos no, todos participan, es decir, acá nadie puede quedar afuera, cada uno con su problemática, por supuesto, que implican desde ya acuerdos generales que después en lo específico cada uno tendrá que ir viendo cómo se adecua, porque tampoco es tan fácil el tema, ¿no? Es decir, no es algo sencillo. Para nada. Fíjense que incluso hoy nombrábamos en algún momento a Cesare Brandi. La Carta de Venecia para mí tiene algo fantástico, que es que retomó los lineamientos de Brandi cuando habla de la instancia estética y la instancia histórica. Claro. Si la carta en eso es muy prolija para marcar que es tan importante salvaguardar la obra de arte como el testimonio histórico. Claro. Y esto, aún hoy, cada vez que hacemos un informe, tenemos que presentar los fundamentos para una intervención, volvemos a repetir eso. Claro. Es decir, hay cosas que tienen hoy una vigencia increíble. Esto es la capacidad de este grupo de personas que supieron ver más allá, ¿no es cierto? Y en ese sentido rescato el valor de contemporaneidad que también nos marcaba la Carta de Venecia. Es decir, la restauración debe llevar la marca del hoy, de su contemporaneidad. Esto es una cosa fantástica que se haya pensado hace tantos años, ¿no? Porque hoy lo seguimos repitiendo. Claro. Nadie quiere un falso histórico, como decía Brandi. Entonces renovamos una y otra vez estos pensamientos de esta carta, ¿no? Sí, tal cual. Incluso hoy se presentan nuevas preguntas, ¿no? En algún momento se hablaba de todo este desarrollo y todo este crecimiento, todo este proceso dialéctico que se van presentando a lo largo de los años y cómo interviene de alguna forma ya en el siglo XXI con la Convención del Patrimonio Inmaterial, ¿no? Que tiene un juego o una participación transversal a todo esto y cómo enriquece la lectura del patrimonio. Es una... Sí, yo creo que tiene un valor enorme por eso que dicen ustedes y que tantos textos hay al respecto y ya viniendo más para esta época aparece un tema que también creo que se trató, si no me olvido o lo recuerdo correctamente, en Cracovia, el tema de la reconstrucción también, ¿no? Que es un elemento que hoy es, si bien fue un tema que se planteó en la década del 60, porque hubo muchos ejemplos, pero hoy ya es una problemática también muy actual. ¿Qué nos pueden decir de este tema? Bueno, es un tema presente, como vos decís, ya desde el siglo XIX, ¿no? O sea, cuando Morris, Ruskin expresaban esa necesidad de que mejor dejar morir al enfermo antes de obliterar sus formas con formas nuevas o con una estructura que imita a lo antiguo. Claro. Pero no hay dudas que a medida que pasa el tiempo van sucediendo distintas situaciones. Situaciones muchas veces justificadas a partir precisamente de la intangibilidad del patrimonio. O sea, muchas veces la reconstrucción se hace para conservar una memoria necesaria, ¿no es cierto? El caso de Varsovia, de Cracovia y de tantas otras ciudades alemanas también reconstruidas porque de alguna manera habían sido demolidas y necesitaban expresar la dinámica de un pueblo que tenía cientos de años encima y que no podía perder esa visión de pasado, esa visión de tener una historia y de expresarla a través de la imagen, ¿no es cierto? Porque en definitiva el edificio lo que expresa es la imagen, ¿no? El objeto. Así que creo que no va a desaparecer la necesidad de reconstruir. Sí, reflexionar mucho antes de la reconstrucción y reflexionar mucho antes de llegar a tener que reconstruir, porque claro, en definitiva, si reconstruimos es porque hemos tirado abajo algunas cosas, a menos que sea
por razones de índole natural, ¿no? O sea, porque ya sea un terremoto, ya sea un maremoto, ya sea un tornado o un incendio, o sea, situaciones no deseadas o no buscadas por el ser humano, pero que se presenta, y entonces, bueno, ahí tenemos Notre Dame de París, ¿no? Hoy, que ha demandado tanta reflexión, qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y se eligió, en definitiva, una reconstrucción. No está ni bien ni mal. Creo que simplemente requiere la reflexión, el pensar, porque... Yo creo que también la reconstrucción tiene un fin didáctico en algún sentido, ¿no? Porque eso ayuda a la comunidad a comprender un pasado que si no estuviese esas reconstrucciones difícilmente podrían visualizar. En estos pocos minutos que nos quedan, ¿cómo pueden cerrar, Jorge o Nani, o los dos, como prefieran? No, yo más que nada quisiera reflexionar o terminar de reflexionar sobre este punto que hemos tratado recién. Y tomo la Fenice y tomo Notre Dame. Para mí estos dos ejemplos de reconstrucción, que lejos de ser falso histórico, es toda una decisión basada en la tradición, en la historia, y voy a agregar algo, en el afecto al patrimonio, en la emotividad que nos despierta el patrimonio, en el derecho que tenemos todos al patrimonio. El patrimonio ha dejado de ser materia de especialistas, de intelectuales. Esto demuestra que si la Fenice se reconstruyó y la torre, la aguja de Notre Dame se reconstruyó como era y dove era, lo que está mandando ahí es algo que le faltó a la Carta de Venecia, que es pensar en la comunidad, que es pensar en el patrimonio como un bien de todos. Y creo que esto es lo maravilloso de nuestra disciplina, que nunca se queda, sino que sigue pensando y sigue agregando valor. Creo que esto es lo que nos tiene que llevar a pensar por lo menos estos 60 años de un documento indestructible que podrá ser releído, podrá ser revisado, pero nunca podrá dejar de ser interpretado. Y desde mi parte quisiera decir que si hoy pensamos en la Carta de Venecia, yo creo que habría que pensar en la Carta del 2020, ¿no es cierto? O sea, desde nuestra realidad. Y ahí no faltarían palabras como sustentabilidad, como seguridad, sentido social del patrimonio, participación desde la diversidad, inteligencia artificial, o sea, porque esas son las cosas que nos preocupan hoy. Entonces, obviamente, deberán reflejar nuestras... ¿En qué estamos y cómo todos estos problemas de la sociedad contemporánea se reflejan en un documento? Sí, bueno, simplemente les agradezco muchísimo, Nani, Jorge, un lujo tenerlos en área protegida, así que les mando un fuerte abrazo. Gracias Rubén, gracias Rodolfo. Un abrazo grande. Un gusto también para nosotros, Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online.